Hola, amante de lo desconocido, soy el viajero. Bienvenido a una nueva travesía por los recodos donde el misticismo y lo inexplicable se entrelazan. Hoy, te invito a adentrarte en Entre el bulto y la luz, el despertar de lo paranormal, un título que encierra el enigma de aquello que habita entre las sombras y la brillantez de secretos largamente guardados. ¿Te has cuestionado alguna vez si, en el preciso instante en que la oscuridad cede ante la claridad, algo más despierta, emergiendo para revelar un lado paranormal de la existencia? Ponte los audífonos, pues lo que estás a punto de escuchar desvelará historias y fenómenos que pocas almas se han atrevido a presenciar. En nuestro mundo coexisten incontables misterios que escapan a la lógica y a los sentidos ordinarios. Encuentros, manifestaciones y rituales que parecen tener lugar en esa línea sutil donde el bulto se funde con la luz. Hoy, exploraremos ese umbral, ese espacio entre la penumbra y el resplandor, donde surge el despertar de lo paranormal y donde los corazones más intrépidos encuentran su destino. Cada palabra de este relato ha sido cuidadosamente elaborada para encender en ti la chispa de la curiosidad, esa que tiene el poder de iluminar incluso los rincones más oscuros. Antes de sumergirnos por completo en esta historia, te invito a dejar en los comentarios una breve frase que exprese lo que para ti representa esa línea tan tenue entre el bulto y la luz. Este pequeño gesto es fundamental para fortalecer nuestra comunidad de buscadores de lo oculto, permitiéndonos crecer y llevar este misterio a otros corazones dispuestos a descubrirlo. Además, si ya sientes que el enigma te ha atrapado, no olvides darle un like a este video. Cada like no solo es una muestra de apoyo, sino que también ayuda a que esta revelación paranormal alcance a más espíritus curiosos que, como tú, desean comprender lo que se oculta tras el velo de la realidad. Cuando estés listo para cruzar el umbral hacia este universo lleno de secretos y revelaciones, házmelo saber y continuaremos con el relato. Que la intriga y la luz de lo paranormal te acompañen en este despertar extraordinario. La sombra que despierta la noche se extendía como un manto profundo sobre la ciudad, y, al borde del crepúsculo, un tenue resplandor parecía emanar de rincones olvidados. Fue en ese preciso instante en que el mundo visible se desdibujaba con el telescopio de lo sobrenatural, cuando la frontera entre el real y lo oculto comenzaba a palpitar de un modo inquietante. En una vieja casona, abandonada hacía ya décadas, se reunían aquellos que, movidos por una insaciable sed de descubrir lo inexplicable, se adentraban en un ritual ancestral que pretendía explorar el enigmático encuentro entre el bulto y la luz. Aquella noche, los presentes podían sentir en el aire la inminente transformación de la oscuridad en un portal de revelaciones, donde cada sombra parecía contar historias prohibidas y cada destello iluminaba secretos largamente sepultados. Desde la penumbra surgió la figura central de la ceremonia, un enigmático médium de mirada intensa y voz resonante, cuyos gestos y palabras parecían invocar a los espíritus de antiguos tiempos. Su porte era solemne y su presencia, casi mística. Se sentía como si aquel ser hubiera traspasado los límites de lo humano para convertirse en el puente viviente entre el mundo tangible y la dimensión paranormal. Ordenó a los asistentes cerrar los ojos y sintonizar sus sentidos con la vibración sutil de la existencia, mientras os invitaba a experimentar un despertar inédito, donde la negación de la luz daría paso a la revelación del bulto. Cada palabra suya retumbaba en la sala y despertaba ecos en la conciencia colectiva, haciendo latir los corazones al unísono y abriendo brechas en el velo del misterio. El ritual comenzó con el sonido profundo de un cuenco tibetano, cuyas vibraciones parecían desencadenar una cascada de recuerdos olvidados y emociones latentes. Mientras el eco resonaba en las paredes desgastadas por el tiempo, un grupo de símbolos fue proyectado sobre un gran lienzo de humo y luz, creando una coreografía etérea que invitaba a la meditación. La luz, en ese instante, hacía gala de su dualidad, era brillante, casi cegadora en algunos puntos, pero a la vez se desvanecía en un tenue parpadeo, como si se resistiera a iluminar por completo el camino. Era en ese intersticio, en el cruce de esos opuestos,
donde surgían las primeras manifestaciones de lo paranormal. Los asistentes, sumidos en un estado liminal, comenzaron a percibir sutiles siluetas emergiendo de la nada. Eran presencias etéreas, con formas indefinidas, vagamente humanas, que danzaban en perfecta sincronía entre la penumbra y la claridad. Este espectáculo sobrecogedor no era fruto de la imaginación, sino una experiencia palpable, un despertar colectivo que reavivaba la esencia de aquellos que habían sido llamados a este destino prohibido. Entre ellos se encontraba Carmen, una joven de espíritu inquieto, quien había llegado impulsada por una fuerza que ella misma no podía explicar. Desde hacía años, había sentido la presencia de algo diferente en los márgenes de su existencia, un murmullo incesante que la invitaba a dejar atrás el mundo ordinario y abrazar el misterio insondable del más allá. Aquella noche, al ver cómo las sombras parecían responder a las invocaciones del médium, sintió que su alma despertaba a una nueva realidad. La emoción la consumía. Cada destello de luz que se abría paso entre las sombras resonaba en su interior, despertando memorias que creía olvidadas y convicciones que desafiaban la ley de la gravedad. En su mente, la imagen del bulto se hacía cada vez más nítida y, al mismo tiempo, la luz comenzaba a revelar facetas insólitas de la existencia, casi como si la dualidad entre lo visible y lo invisible fuese una estrategia del destino para revelar verdades ocultas. La ceremonia continuó de manera frenética y sublime. El aire se impregnó de aromas a incienso y a tierra mojada, combinándose en una fragancia que parecía transportar a todos a un escenario atemporal, en el que la vida y la muerte se entrelazaban en un abrazo inquebrantable. La presencia del médium se volvía más intensa a cada instante. Parecía que su ser se fundía con las energías ancestrales que habitaban en esos muros, haciendo que su voz se tornara en un cántico hipnótico y solemne. Proclamaba viejos proverbios olvidados y recitaba versos que, sin duda, habían sido forjados en la fragua de culturas milenarias. Cada palabra era un conjuro, un puente hacia dimensiones en las que la luz y el bulto no eran conceptos opuestos, sino dos caras de la misma moneda cósmica. Era una revelación que desafiaba la lógica y regalaba una sensación de pertenencia a un universo en constante expansión, donde cada ser era a la vez luz y sombra, aurora y crepúsculo. A medida que el ritual se intensificaba, la atmósfera se tornaba densa y casi tangible, como si el espacio mismo se hubiese transformado en un escenario donde se reproducían dramas épicos y secretos inconfesables. La luz, al filtrar sus rayos a través de vitrales rotos y cortinas polvorientas, proyectaba figuras retorcidas sobre superficies olvidadas, sombras que parecían esculpidas por manos invisibles y que, en cada movimiento, contaban historias de amores prohibidos, sacrificios impensables y pactos sellados en la penumbra. La dualidad entre la luminiscencia y la oscuridad se abrazaba en una danza sagrada, donde ambos elementos se entrelazaban en un juego de contrastes que estremecía los cimientos mismos de la realidad. En ese instante, cada asistente se convirtió en partícipe de un encuentro trascendental, en el que la percepción se expandía y la lógica mundana daba paso a la sensibilidad de lo inefable. El ambiente se llenó de una electricidad sutil. El murmullo del viento, a través de las rendijas, mezclado con el rugir lejano de la ciudad, creaba una sinfonía que potenciaba la experiencia espiritual. Las voces de aquellos que habían sido testigos de otras realidades se manifestaban como un coro silencioso, resonando en los rincones más profundos del espíritu colectivo. Carmen, y muchos como ella, se dejaron llevar por esa corriente mística, sintiendo como sus almas se conectaban en un lazo invisible con el cosmos y con los secretos que aguardaban tras el velo de lo paranormal. La sensación era de estar, simultáneamente, dentro y fuera del tiempo, en un estado en que cada pensamiento y cada emoción se fusionaban en una única vibración que oscilaba entre el encanto y el terror, entre la luz que promete y la sombra que oculta, y así, entre la fusión de sonidos, aromas y visiones, el ritual se transformó en un viaje introspectivo, un camino por el que cada participante era llamado a confrontar sus miedos más profundos y a aceptar la coexistencia de la dualidad,
la luz que da vida y el bulto que la desafía. La experiencia era un espejo en el que se reflejaban las contradicciones del alma, invitando a abrazar la complejidad de la existencia, a entender que solo a través del encuentro con lo paranormal se podía alcanzar una comprensión más profunda del ser. En este torbellino de emociones y revelaciones, cada respiro, cada palpitar, era una invitación a despertar a una verdad oculta, a reconocer que en el equilibrio entre la oscuridad y la luz se gesta el verdadero despertar del alma. Cuando la ceremonia dio paso a un silencio casi sagrado, la sala se impregnó de una calma expectante. Todos sabían que aquel era solo el comienzo de una travesía que desvelaría aún más secretos, invitándolos a sumergirse en el misterio y abrazar la esencia dual de la existencia. La experiencia había dejado una huella imborrable en cada uno, un recuerdo profundo de que, en el vasto universo, el encuentro entre el bulto y la luz es el preludio de un despertar paranormal que trasciende la razón y se adentra en el milagro de lo inexplicable. El crepúsculo de los secretos, con el final del ritual inicial aún vibrando en el aire, el grupo se adentró en una fase del encuentro donde los límites entre la vigilia y el sueño parecían romperse en un instante eterno. El ambiente se transformó sutilmente, y la tenue luz de la luna se mezcló con la penumbra en una explosión de matices que daban lugar a un crepúsculo de secretos. Cada paso resonaba como un eco ancestral en los corredores olvidados de la casona, revelando paredes cubiertas de inscripciones en lenguas que nadie entre los presentes se atrevía a pronunciar. Estas marcas, talladas hace mucho tiempo por manos que conocían los misterios de la existencia, parecían latir al compás de un corazón invisible, incitando a los participantes a descubrir la verdad oculta en el cruce de realidades. El medium, cuya figura había sido el epicentro del despertar en el bloque anterior, se adentró en el laberinto de la casona con una calma que contrastaba con el palpitar frenético de los corazones a su alrededor. Con pasos medidos y desafiando el olvido, condujo a la asamblea hacia un vestíbulo en ruinas, donde la luz mortecina filtrada por vitrales rotos proyectaba destellos que danzaban sobre un suelo marcado por el paso del tiempo. Allí, en medio de las sombras danzantes, se percibía la presencia de secretos largamente aguardados. La atmósfera estaba cargada de una tensión casi tangible. Cada rincón parecía custodiar murmullos de voces que relatan historias de amores prohibidos, traiciones y pactos con fuerzas más allá de la comprensión humana. En ese sagrado umbral, Carmen, aún con la emoción de su despertar interno, sintió como cada paso la conectaba con un pasado olvidado que emergía desde las grietas del destino. Sus sentidos se agudizaron al compás del viento que, colándose por las rendijas y ventanas caídas, arrastraba consigo el hálito de épocas remotas. Las paredes, engalanadas con retazos de historia y símbolos enigmáticos, parecían contar historias de almas que habían osado cruzar el mismo cruce entre la luz y la sombra. Cada imagen sutil, cada eco distante, parecía un fragmento de un enigma multidimensional, invitando a quien lo presenciara a cuestionarse el tejido mismo de la realidad. A medida que avanzaban, las voces del pasado se hacían más intensas y claras, adoptando forma en visiones fugaces. Un susurro helado recorrió la espalda de Mauricio, recordándole antiguas leyendas transmitidas de generación en generación. Parecía escuchar los lamentos de aquellos que, en un tiempo inmemorial, ofrecieron sus almas a fuerzas oscuras a cambio de sabiduría secreta. Estas voces se entrelazaban con la melodía de un cuenco ancestral que, de manera casi imperceptible, marcaba el compás del tiempo detenido en aquel pasaje. La mezcla de sonidos naturales y sobrenaturales creaba una sinfonía inusual, donde cada nota parecía desencadenar una nueva maraña de recuerdos y visiones. El medium, ahora acompañado por una silueta que se movía con independencia en la penumbra, comenzó a entonar una letanía en un idioma olvidado. Las palabras fluyeron como ríos subterráneos, cargadas de promesas y advertencias. Cada sílaba parecía un conjuro que abría las puertas a dimensiones donde la lógica se rendía ante la magnificencia del misterio. Mientras su voz se alzaba en ese cántico, las luces titilantes que se reflejaban en los vitrales se transformaron en una cascada de imágenes, rostros desfigurados por el dolor y la pasión,
escenas de sacrificios silenciados por el peso del tiempo y retratos de un destino inevitable que acechaba en cada sombra. Los presentes, inmersos en un éxtasis casi inefable, comenzaron a percibir la casona como un ente vivo, donde cada ladrillo y cada pincelada de deterioro narraban una historia inacabada. Las diversas texturas, el frío del mármol desgastado, el áspero tacto de las paredes de ladrillo y la suavidad casi etérea de un tapiz raído se entrelazaban para formar un escenario multifacético, en el que el espacio parecía tener conciencia propia. En un rincón olvidado, una gran escalinata, cubierta de polvo y musgo, conducía a una sala oculta. Allí, una puerta de madera maciza, decorada con filigranas que evocaban antiguas civilizaciones, parecía esperar a que alguien la abriera. Esa puerta, tan enigmática como una promesa, representaba el umbral hacia secretos que desafiaban los confines de la realidad. Carmen se encontró, en ese preciso instante, tomando la iniciativa, con una mezcla de temor reverente y determinación. Recién descubierta, se acercó a la puerta y, impulsada por una fuerza interior que la conectaba con el pasado, extendió la mano temblorosa para tocar la superficie tallada. Al hacerlo, un estremecimiento recorrió la sala y las inscripciones cobraron vida, dibujando imágenes que relataron en silencio historias de antiguos pactos y advertencias que aún resonaban en el aire. El gesto se convirtió en un acto simbólico, la fusión entre lo vivido y lo por descubrir. En ese instante, el umbral dejó de ser una barrera para transformarse en un camino abierto que invitaba a la introspección y a la rendición ante lo inevitable. Mauricio, quien hasta entonces había permanecido en un estado de expectación, dejó escapar un suspiro profundo. Esa sensación, mezcla de melancolía y esperanza, parecía capturar la esencia misma de la existencia, la constante dualidad que habita en lo visible y lo oculto. La experiencia resonaba en su alma, tallando en ella una cicatriz de sabiduría, que, si bien le recordaba el precio del conocimiento, también le ofrecía la posibilidad de una transformación interna sin precedentes. Cada uno de ellos, en ese ambiente impregnado de secretos revelados, se encontraba a las puertas de su propio destino, contemplando la eternidad en la fugacidad de un segundo. El cuenco tibetano, que había marcado el inicio de aquella travesía, volvió a sonar de forma intermitente, como un latido de la tierra en conjunción con los pulsos del universo. Las vibraciones se extendieron por la sala, tejiendo un tejido sonoro que parecía desvelar rutas y caminos insospechados, llevando consigo a cada asistente a la reflexión profunda y al asombro ante lo inexplicable. En ese escenario, la casona misma se erigió como un monumento a los secretos del tiempo, un santuario en el que la historia, la emoción y el destino se fundían en un solo suspiro. El crepúsculo que envolvía aquel recinto se tornó en un espejo en el que se reflejaban los anhelos y temores más profundos. La dualidad entre luz y sombra se hacía palpable a cada giro, revelando facetas de la existencia que pocas veces se dejaban ver a plena luz del día. Los murmullos, las risas contenidas y los sollozos silenciosos se combinaban en una sinfonía discreta, mientras cada alma presente comenzaba a descifrar la compleja narrativa de su propia existencia. Esa noche, en el crepúsculo de los secretos, la verdad no era una sola, sino un caleidoscopio de emociones y revelaciones, desafiando la linealidad del tiempo y dejando cicatrices imborrables en el alma de quienes se atrevían a cruzar sus límites. Cada paso dado, cada palabra susurrada en aquella sala, era un recordatorio del precio del conocimiento y la riqueza de lo prohibido. Los secretos no se desvelaban de golpe, sino que se presentaban en fragmentos, como piezas dispersas de un rompecabezas que solo podía completarse a través de una experiencia compartida y profundamente emocional. Así, entre el palpitar del cuenco y el murmullo de inscripciones milenarias, el crepúsculo de los secretos tomó forma, envolviendo a todos en una corriente de revelaciones que prometían cambiar para siempre la percepción de la realidad y marcar el inicio de una travesía que los llevaría aún más al corazón de lo paranormal. El sendero del misterio, la atmósfera en la casona parecía cobrar vida propia y, al cruzar el umbral de la sala oculta, los presentes se encontraron en un corredor de tiempo suspendido,
un pasaje que se extendía hacia un destino incierto y fascinante. El sendero, iluminado tenuemente por luces parpadeantes y reflejos danzantes que brotaban de vitrales agrietados, se transformaba en una arteria viva a través de la cual fluían secretos y memorias de épocas olvidadas. A cada paso, los restos de antiguas civilizaciones parecían conversar con el viento, murmullos sutiles se entremezclaban con el eco de pisadas y el crujir de maderas viejas que contaban historias de sacrificios y redenciones. El ambiente se impregnaba de una energía potente, casi mística, capaz de despertar en cada alma una mezcla inusitada de temor y asombro. A lo largo de ese camino, la dualidad inherente entre la luz y la sombra se hacía cada vez más palpable. No era solamente una cuestión de contraste visual, era una sinfonía de sentimientos donde el fulgor de las pequeñas luciérnagas y el destello irregular de faroles antiguos se fundían con la presencia ominosa de sombras que se retorcían en los rincones. Cada destello revelaba detalles fugaces, rostros semiocultos que parecían observar desde las paredes, susurros que emergían como la voz de quienes habían abandonado este mundo para siempre, y símbolos arcanos que parecían flotar en el aire como vestigios de un lenguaje prohibido. La sensación era la de adentrarse en un universo paralelo, en el que el tiempo se diluía y las barreras entre lo tangible y lo etéreo se desvanecían ante la fuerza de lo inexplicable. El sendero estaba flanqueado por muros de piedra cubiertos de enredaderas y musgo, y a veces, en la penumbra, se distinguían inscripciones talladas con una precisión casi sobrenatural. Cada trazo evocaba el poder de antiguas culturas que habían consagrado su fe a lo paranormal, dejando mensajes codificados para aquellos que tuvieran el valor suficiente para descifrarlos. Mientras avanzaban, la temperatura parecía descender, gradualmente, envolviendo a los presentes en un frío que, lejos de ser desagradable, resultaba energizante, como si invitara a cada uno a descubrir un secreto vital que aguardaba en cada recoveco del corredor. Los murmullos del viento, algolmente armonizados con el golpe suave de la respiración colectiva, hacían que la atmósfera se sintiera cargada de presencias inmateriales que susurraban leyendas antiguas y relatos de pactos inquebrantables. Entre los miembros recelosos del grupo, Carmen y Mauricio se distinguían por la intensidad con que absorbían cada detalle del entorno. Carmen, cuyos ojos destilaban una fascinación casi espiritual, recorría el camino con una mirada que oscilaba entre la maravilla y la inquietud. En cada curva, ella percibía la huella indeleble de vidas pasadas, como si el mismo suelo contara historias de amores prohibidos y desafíos trascendentales. Mauricio, por otro lado, parecía estar en un estado de meditación profunda, su mente flotando en un mar de recuerdos y visiones que emergían como destellos de un futuro que aún no se había escrito. Ambos compartían el inconfundible sabor a misterio que impregnaba el sendero, mientras el médium, siempre en la vanguardia, guiaba la marcha con pasos medidos y una calma casi imperturbable. El recorrido seguía su curso y, tras largos minutos que parecían eternos, se llegó a una encrucijada. Aquí, el pasaje se bifurcaba en dos direcciones, una que descendía hacia una cámara subterránea donde la penumbra era casi absoluta, y otra que ascendía hacia una escalera de caracol que prometía vistas de un patio interior bañado por la luz lunar. El grupo se detuvo, indeciso y expectante, sintiendo que este cruce representaba la última barrera antes de alcanzar el núcleo del misterio. El silencio se volvió casi sagrado, como si el universo contuviera el aliento para observar la decisión de aquellos que se habían adentrado en lo prohibido. Sin embargo, el médium levantó la mirada, señalando con un gesto sereno que ambos caminos eran parte del mismo enigma. Cada ruta, murmuró con voz que amalgamaba sabiduría y presagio, es un reflejo de la dualidad que nos define. No hay luz sin sombra y no hay sombra sin la promesa de una revelación. Se decidió entonces por explorar el camino descendente, aquel que se internaba en la oscuridad de la cámara subterránea, donde el eco de pasos y la vibración de la energía ancestral parecían retumbar en perfecta sincronía. Con cautela, el grupo comenzó a descender por unos estrechos escalones tallados en piedra, cada uno marcado por símbolos que se iluminaban tenuemente en su descenso. La atmósfera se volvió aún más densa,
cargada de una humedad que recordaba a las profundidades de cuevas milenarias, y el aire mismo parecía vibrar con la resonancia de un pasado predestinado. En la penumbra, la única luz provenía de pequeñas lámparas de aceite que habían sido encendidas para honrar el recorrido, y cada parpadeo de la llama proyectaba en las paredes imágenes que parecían contorsionarse en formas indecibles. Mientras avanzaban, una sensación de inquietud se apoderó del ambiente, como si algo antiguo y poderoso estuviese aguardando en el centro del laberinto subterráneo. Ecos de risas apagadas y lamentos se mezclaban en el aire, y en ocasiones, se distinguían sombras fugaces que se movían al límite de la visión periférica. Carmen, sintiendo el peso del destino, se detuvo a tocar una de las inscripciones. En la pared, su tacto reveló relieves tan fríos y perfectos que parecían haber sido esculpidos en otro mundo. En ese gesto, se percibió la conexión inquebrantable entre los que transitan el sendero del misterio y los secretos del pasado, una fusión que transformaba cada caricia en un portal hacia realidades ocultas. El ambiente se transformó en una amalgama de sensaciones intensas: el frío, la humedad, la vibración sutil del suelo y los destellos de luz que emergían en intervalos precisos creaban una sinfonía sensorial que desafiaba la imaginación. A lo lejos, en lo profundo del corredor, se intuía la presencia de un gran portal, cuya enigmática apertura parecía prometer la última frontera de lo paranormal. Aquel umbral era un mosaico de luces y sombras, con destellos que sugerían la convergencia de mundos disímiles. Allí, la delgada línea entre la vida y la muerte, entre la vigilia y el sueño, se desdibujaba en un caleidoscopio de posibilidades infinitas. El cuenco tibetano, que ya había marcado varios compases en la travesía, volvió a sonar con una cadencia que parecía anunciar lo inminente. El sonido era profundo, resonante, casi primordial, y se apoderó de la conciencia colectiva, haciendo que cada ser presente percibiera la vibración como un mensaje codificado del mismísimo universo. Mientras la nota se expandía, cada latido de la sala se tornaba en un llamado a la introspección y al asombro. El portal se mostraba como la culminación de todos esos caminos solapados, el punto de convergencia donde el alma encontraba su espejo en la vastedad de lo inexplicable. El momento se volvió casi místico, como si la misma realidad fuese suspendida sobre el abismo del misterio. Cada mirada se cruzaba en un mutuo reconocimiento del destino compartido, y la tensión se volvía palpable, como el preludio de una revelación que alteraría la trama del tiempo. El sendero, con su amalgama de luz tenue, inscripciones ancestrales y umbrales impenetrables, no era solo una ruta física, era un viaje iniciático hacia el núcleo del enigma, donde cada paso, cada suspiro y cada latido narraban la incesante búsqueda del conocimiento prohibido. Cuando por fin el grupo arribó ante el portal, la energía acumulada en el corredor estalló en un silencio sobrecogedor. En ese instante, cada alma sintió que su destino estaba a punto de revelarse en un destello de luz y sombra, en una danza cósmica que iba más allá de la comprensión. El portal, majestuoso y temible a la vez, se abrió lentamente, invitándolos a adentrarse en la siguiente fase de la travesía, en un universo donde el misterio y la revelación se entrelazaban en perfecta armonía. El umbral del vacío, el portal, se abrió lentamente y, al cruzar su umbral, los presentes se sumergieron en un cosmos paralelo donde la realidad se diluía en un océano de sombras y resplandores inquietos. Al otro lado, el ambiente era completamente distinto. La atmósfera se impregnaba de un silencio profundo, tan denso que parecía capaz de absorber hasta el menor susurro del alma. El grupo, aún con el corazón acelerado y la mente inundada de preguntas, avanzó con cautela hacia un sendero de oscuridad en el que cada paso parecía resonar como un eco primordial. La humedad del aire se combinaba con un frío que no provenía únicamente de la temperatura, sino del vacío mismo que susurraba palabras ininteligibles, antiguas como el tiempo, y llenas de un poder ancestral que retumbaba en cada fibra del ser. El camino frente a ellos se desplegaba como una inmensa caverna, donde las paredes se alzaban en formas caprichosas, cubiertas de inscripciones que parecían moverse con la cadencia de un viento invisible. En ese entorno, la luz era un recurso,
escaso y errático. Pequeños destellos se filtraban desde grietas en el techo abovedado, creando un juego de sombras que se transformaba en una coreografía macabra. Cada chispa luminosa, aunque efímera, permitía vislumbrar figuras eternas, rostros tallados en la roca que, como centinelas del pasado, observaban en silencio el devenir de la existencia. El grupo se encontró rodeado de una sensación ineludible. El abismo no era un mero espacio vacío, sino un ente viviente, un receptor de secretos olvidados que despertaban en cada rincón del lugar. A medida que se adentraban, el cuenco tibetano volvió a sonar a lo lejos, marcando el compás de una sinfonía que parecía entroncar la realidad con dimensiones insospechadas. El sonido reverberaba en las superficies rugosas, transformando cada vibración en una letanía que invocaba a los espíritus del vacío. Los ecos que surgían danzaban en perfecta armonía con el murmullo de corrientes subterráneas, llevando consigo relatos de traiciones, redenciones y pactos sellados en eras remotas. La energía del sitio crepitaba a su alrededor, sembrando, en cada corazón, una mezcla de temor reverente y una irrupción de curiosidad que no dejaba de crecer. Se percibía que aquel viaje no era solo físico, sino una incesante travesía interior que obligaba a cada ser a encarar sus miedos más recónditos y a enfrentarse a la dualidad inherente del alma. Carmen, impulsada por una fuerza inexplicable, lideraba el avance mientras sus ojos destilaban una determinación férrea, mezclada con la incertidumbre que se dibujaba en cada sombra. Recordaba fragmentos borrosos de sueños en los que se mostraba a sí misma en medio de una tempestad de luces y tinieblas, y ahora, en ese entorno abismal, dichos sueños se hacían eco de una realidad perturbadora. Cada paso que daba, cada roce de sus manos contra las frías superficies de la caverna, parecía activar un mecanismo ancestral, como si la misma cueva respondiera a una llamada de voces olvidadas. Mauricio caminaba a su lado, absorto en sus propios pensamientos, sintiendo que el aura del lugar lo invitaba a despojarse de las barreras de la lógica y a sumergirse en la esencia misma del misterio. La unión de estos dos caminos individuales se fundía en un solo pulso compartido, una comunión tácita de almas destinadas a descubrir un secreto tan poderoso que podría redefinir sus vidas para siempre. En el centro de la inmensidad subterránea, tras una serie de giros y recodos que parecían desafiar las leyes conocidas del espacio, se abrió un gran salón natural. Este recinto, de dimensiones casi míticas, estaba iluminado por una cascada de luces que emergían de una fisura en el techo, destellos que se proyectaban sobre un espejo de agua casi inmaculado, conformado por la acumulación de décadas de humedad. El agua, quieta y brillante, reflejaba una amalgama de símbolos y figuras que parecían contar historias de civilizaciones perdidas. Allí se encontraba un pedestal de piedra, en cuyo centro reposaba un objeto envolvente, un orbe de cristal, suspenso en el aire, bañado en un resplandor interno que desafiaba la penumbra. El orbe parecía latir con vida propia, pulsando al unísono con el eco del cuenco tibetano, como si su energía constituyera el núcleo pulsante de ese universo. Olvidado, el ambiente del salón se llenó de una aura mística y cargada de presagios. El orbe, al ser contemplado, ofrecía un espectáculo hipnótico. En su interior, se veían destellos de imágenes fugaces, como escenas de otro tiempo, donde figuras sombrías y resplandecientes se mezclaban en un baile infinito. Carmen se acercó al pedestal con pasos temblorosos pero decididos, mientras el resto del grupo se mantenía a una distancia respetuosa, consciente de que cualquier acción en ese lugar podía alterar delicadas energías ancestrales. Con una reverencia casi ritual, extendió su mano para rozar el orbe. En ese preciso instante, el silencio se volvió absoluto. El sonido del cuenco pareció detenerse en medio de una vibración suspendida, y el grupo contuvo el aliento. Al contacto, una oleada inmensa de sensaciones recorrió el interior de Carmen, visiones de paisajes etéreos, rostros distantes, y la inconfundible melodía de voces que relatan el origen del universo se deslizaron por sus sentidos. El orbe, sembrando, en la mente de la joven, una comprensión inefable, comenzó a emitir una luz que crecía en intensidad,
revelando inscripciones y símbolos en la pared trasera del salón que hasta entonces habían permanecido ocultos. Estos grabados, ahora bañados en un fulgor verdoso y azulado, parecían formar un relato visual sobre la creación y la destrucción, sobre pactos sagrados y destinos sellados. Mauricio, al observar el espectáculo, se sintió transportado a un estado cercano a la trascendencia. Sus sentidos se expandieron, conectándose de manera íntima con la energía del orbe y con el eco de aquellos tiempos remotos. Los murmullos de la caverna se transformaron en una voz unísona que parecía decir: conoce, acepta y transforma. Era una exhortación a abrazar la dualidad de la existencia. En la unión de la luz y la sombra, se encuentra la llave del conocimiento. Prohibido, el salón, en un gesto casi imperceptible, comenzó a modificarse. Las paredes mostraron desprendimientos de una energía sutil, y pequeñas partículas de polvo se elevaron en el aire, desplegando un resplandor que, junto al orbe, creaba una atmósfera sacra y transformadora. Cada partícula parecía tener su propio latido, una chispa de vida que se unía a la sinfonía universal, tejiendo un tapiz rico en matices y emociones. El grupo, hipnotizado por el fenómeno, dejó que el silencio y la vibración del lugar penetraran en su ser, conscientes de que aquel encuentro marcaba un antes y un después en su travesía hacia lo paranormal. El portal, la caverna, el orbe y las voces del vacío se fundían en una experiencia mística que iba más allá de lo meramente perceptible. Era la revelación de un destino que los convocaba a trascender los límites del tiempo y el espacio. Mientras Carmen absorbía aquella visión, una sensación de paz inusitada se mezclaba con la intensidad del momento, como si finalmente hubiera logrado descifrar una parte del enigma que tanto la había atormentado durante años. Mauricio, en ese preciso instante, comprendió que la travesía trascendental a la que se habían entregado era la búsqueda de una verdad oculta, cuya revelación implicaba sacrificar certezas pero, a cambio, ofrecer una liberación del alma. La cámara se inundó de una vibración única y poderosa. Era el eco del vacío que hablaba en lenguas olvidadas, susurrando secretos que calaban hondo en el corazón de los presentes. Cada latido del orbe marcaba la resonancia de un pacto ancestral, una promesa de conocer la esencia última de la existencia. La experiencia colectiva se convirtió en el inicio de una transformación profunda, en la que la unión de la oscuridad y la luz se mostraba como la llave para abrir puertas que llevan al conocimiento prohibido. En ese crisol de emociones, el grupo entendió que el verdadero poder residía en la capacidad de abrazar lo inexplicable, de dejarse guiar por la sabiduría oculta en cada rincón del cosmos, y así, con el orbe como faro en medio de la oscuridad, cada uno de ellos se dispuso a continuar su camino, conscientes de que esa revelación era solo el comienzo de un viaje aún más profundo y perturbador. El vacío resonaba en cada latido, invitándolos a descifrar los últimos misterios y a sumergirse en la esencia misma del universo que, en su dualidad, siempre guarda un secreto aguardando ser descubierto. La revelación del enlace del ambiente en el gran salón se transformó en un escenario donde el tiempo parecía detenerse, invitando a cada alma presente a despojarse de las barreras impuestas por la lógica y adentrarse en la esencia misma del enigma paranormal. Tras el contacto místico de Carmen con el orbe, la atmósfera se cargó de una energía vibrante, como si todas las voces del pasado y del presente se unieran en un clamor unísono. El orbe, suspendido en su resplandor etéreo, comenzó a emitir pulsos rítmicos que se entrelazaban con el latido del propio corazón de la caverna. Un murmullo sutil, casi imperceptible, se volvió cada vez más audible hasta que las paredes cobraron vida con inscripciones que parecían contar la historia de un linaje ancestral consagrado a la unión de la luz y la oscuridad. A lo largo de ese instante, Mauricio se detuvo, encantado y atónito, mientras veía cómo sobre la superficie del orbe fluían imágenes difusas de antiguas ceremonias, pactos sellados en silencios sagrados y rostros de aquellos que, en otro tiempo, abrazaron el destino de lo prohibido. Las visiones emergían en cascada, escenas de sacrificiales ofrendas, ritos olvidados, y momentos en que la humanidad se entregaba voluntariamente al misterio para alcanzar una comprensión más elevada de su propia existencia. Los presentes,
Podían sentir, en cada vibración, la presencia de un legado que trascendía la mera experiencia física. Era el eco del vínculo irreductible entre lo mundano y lo sobrenatural. La luz del orbe se tornó casi hipnótica, oscilando entre tonos verdosos y azules profundos que iluminaban, de forma intermitente, pequeños relieves en las paredes de la caverna. Esos relieves, tallados hace siglos, representaban escenas de comunión entre seres humanos y entidades de otro reino, un encuentro que trascendía el tiempo y las formas. Mientras el cuenco tibetano resonaba nuevamente, su sonido parecía responder a un ritual cósmico, convocando a las almas perdidas y a los sabios olvidados. La vibración se extendía por cada partícula del aire, haciendo que incluso las rocas frías revelaran, por un breve segundo, el fulgor de vivencias pasadas. Carmen, aún en contacto con el orbe, sintió como una oleada de conocimiento inmaterial se apoderaba de su ser. Cada imagen, cada destello, era una llave que abría portales en su mente, una oportunidad para descubrir secretos recónditos, transmitidos a través de generaciones en un lenguaje silencioso, cargado de simbolismos y metáforas. En ese preciso instante, comprendió que el enigma del orbe no se limitaba a ser un mero objeto místico, sino el punto de convergencia de un destino compartido entre todos los presentes. La sensación era a la vez arrebatadora y reconfortante, la promesa de neobarbar y renacer a través del encuentro con lo inexplicable, de la aceptación de nuestra dualidad interna, donde la luz y la sombra se abrazan en un eterno ciclo de creación y destrucción. El ambiente se volvió aún más denso cuando una voz, suave pero firme, emergió de lo profundo del orbe, o tal vez fue la misma caverna la que habló en un susurro ancestral. No era palabra hablada, sino una resonancia que penetraba en el alma, haciendo temblar a quienes se encontraban allí. Esa voz parecía revelar un secreto, una verdad primordial. El enlace que une lo visible y lo invisible es la llave para trascender el velo del miedo. Solo en la aceptación del destino prohibido se encuentra la eternidad de lo humano. Este mensaje, cargado de presagio y sabiduría, se grabó en la conciencia de cada oyente y provocó una ola de emociones que fluctuaban entre el asombro, la humildad y el anhelo de descubrir más. Mauricio, con lágrimas silenciosas en los ojos, se sintió transportado a una especie de trance colectivo. La revelación le mostró momentos de su propia existencia conectados a la vasta red del universo, como si cada experiencia personal formara parte de un mosaico más grande que solo el destino podía ordenar. La idea de que su vida, por insignificante que pareciera en la vastedad del cosmos, tenía un propósito secreto, se convirtió en un faro de esperanza y a la vez en un reto a su comprensión habitual de la realidad. En ese instante, se percibió claramente que la unión de todas las energías que fluían en la caverna no era un fenómeno aislado, sino el reflejo de una fuerza vital que conectaba a cada ser en una red sagrada y oscilante, donde cada latido contribuía al gran poema del universo. La sinfonía espiritual que se desplegaba en el salón alcanzó un clímax cuando el orbe, en un último destello, proyectó sobre la pared una imagen nítida de una figura encapuchada, cuyos ojos destellaban, con la intensidad de 1000 noches estrelladas. Esta aparición, que parecía ser el guardián del conocimiento prohibido, transmitía una sensación de paz y, al mismo tiempo, una advertencia sublime: el camino hacia la iluminación no es exento de sacrificios ni riesgos, y solo aquellos dispuestos a enfrentar sus miedos más íntimos pueden aspirar a comprender la esencia del vínculo que une a lo humano con lo trascendental. Los miembros del grupo, sumidos en un silencio reverente, se dejaron envolver por la oleada del conocimiento que emanaba del orbe. Cada respiración se convirtió en un acto de comunión con el destino, y el murmullo del cuenco tibetano se transformó en un canto de unión, un recordatorio de que la verdadera sabiduría se halla en la armonía de opuestos, donde la luz y la sombra se entrelazan en un vibrante baile cósmico. La revelación del enlace abrió ante ellos una puerta a nuevas realidades, mostrando que lo que se creía prohibido y remoto es, en realidad, parte de un ciclo natural que rige la existencia. Mientras la energía del orbe comenzaba a disiparse, lentamente,
dejando tras de sí un eco que aún retumbaba en las entrañas de la caverna. Cada uno de los presentes supo, de manera irrevocable, que su viaje hacia lo paranormal había alcanzado un hito decisivo. La fusión de sus almas con aquella corriente ancestral significaba que ya no serían los mismos. Habían sido marcados por el conocimiento prohibido, por la imponente revelación que les había otorgado la llave para descifrar los misterios del universo. En la penumbra, con el eco del orbe aún reverberando en cada rincón, la caverna se transformó en un santuario de memoria y destino. Los símbolos en las paredes, ahora impregnados del fulgor de la revelación, parecían contar una historia sin fin, una leyenda viva en la que cada participante se convertía en protagonista de un relato que iba más allá de lo temporal. La interconexión entre el mundo tangible y la esencia espiritual se hizo evidente, estableciendo un puente entre la fragilidad de la existencia y la inmortalidad del conocimiento ancestral. La sensación colectiva era la de haber alcanzado un punto de inflexión, un cruce donde el antiguo saber se funde con el presente para forjar una nueva realidad. La revelación del enlace no solo iluminó el camino, sino que sembró en cada alma la semilla de una transformación que, con el tiempo, se manifestaría en nuevas formas de ser y de comprender el universo. Así, en ese instante de inefable trascendencia, el grupo se encontró ante la certeza de que el viaje apenas comenzaba, un viaje hacia un horizonte donde la luz y la sombra, unidos en un pacto eterno, guiarían sus destinos hacia la revelación final, el desenlace del vínculo en el eco perpetuo de la caverna. Cuando las vibraciones del orbe aún se desvanecían en un murmullo ancestral, los presentes se encontraron al borde de un abismo metafórico y real, un cruce definitivo en el que se convergían la revelación, el destino y el insospechado conocimiento prohibido. La atmósfera se había ido transformando paulatinamente en un susurro colectivo, donde cada latido del corazón parecía ajustarse a la cadencia de un universo vigilante. La densa penumbra que había envuelto el gran salón y la caverna cristalizada en el recuerdo se desdibujaba ahora en un horizonte incierto, mientras la energía acumulada en cada rincón comenzaba a condensarse en una fuerza irresistible que empujaba a la asamblea a cruzar el último umbral. El ambiente se impregnaba de un aroma a tierra mojada, a estelas de humo y a la nostalgia de civilizaciones que ya no existen. Era como si el pasado se hubiera reunido en el presente para entregar un mensaje a todos aquellos que osaran escuchar. Carmen, aún con la mano extendida hacia el orbe y el rastreo de las inscripciones que se reconfiguraban en la pared, sentía, en lo más profundo de su ser, la fusión ineludible entre su propia esencia y la del universo. Con el rostro bañado en una mezcla de lágrimas de gratitud y una determinación férrea, se erigió en símbolo viviente de la transformación interior. En ese instante, comprendió que aquello no era un mero rito, sino una comunión que trascendía la muerte y la mera existencia física. Era el instante en que el alma se renovaba, cuando la luz y la sombra, distantes y opuestas, se entrelazaban formando un diseño inquebrantable. Mauricio, a pocos pasos de ella, se mostró absorto en la inmensidad del instante. Su mente, antes plagada de temores y conflictos internos, se había abierto a la resonancia de un conocimiento olvidado. Las imágenes que emergían del orbe, instantes de antiguas ceremonias, pactos escritos con la tinta del sacrificio y la redención, y rostros iluminados por la comprensión se fusionaban en su mente, desvelando un secreto mayor, la existencia de un vínculo que unía a todos los seres, trascendiendo razas, edades y creencias. Esa revelación no era solo una llamada a la unidad, sino una exhortación a abrazar la totalidad del ser, a comprender que cada experiencia, cada suspiro, cada sombra, formaba parte de una sinfonía cósmica en la que el destino era escrito por la combinación de lo visible y lo invisible. El silencio en la caverna se hizo abrumador, como si el espacio mismo contuviera el aliento en anticipación de lo que estaba por suceder. Cada alma presente podía sentir que las fuerzas que regían aquel santuario místico se estaban reorganizando en una manifestación del destino común. La calidad del aire se transformó, se volvió denso y cargado, salpicado de destellos crepusculares, que recorrían las grietas de las rocas, a la manera de una lluvia de luces simbólicas. En ese marco, el orbe,
que hasta entonces había sido el epicentro del enigma, comenzó a desvanecerse lentamente. Su luminosidad se diluía en una cascada de chispas y destellos que parecían esparcir semillas de conocimiento en el ambiente. Cada chispa se proyectaba como una metáfora visual, insinuando la existencia de mundos paralelos, destinos entrelazados, y la inevitabilidad de los sacrificios que se requieren para alcanzar una gloria interior. La transformación se sintió de manera visceral en cada ser que había cruzado el umbral de este ritual prohibido. Las inscripciones en la pared, que anteriormente emitían un fulgor tenue, se encendieron con intensidad, como si cobrasen vida para narrar una epopeya de unión y renacimiento. Los grabados, hechos por manos que ya no estaban entre nosotros, relataron la historia de aquellos que se atrevieron a desafiar la dualidad del mundo, a explorar el terreno inexplorado entre la luz y las sombras, y a construir puentes sobre las aguas turbulentas del destino. En cada trazo, se percibía la voluntad inquebrantable de la humanidad por trascender su finitud. En cada curva, se vislumbraba el eco de las esperanzas y los temores, un recordatorio de que la sabiduría más profunda surge del enfrentamiento con lo inefable. En medio de este marco de revelación, el médium, cuya voz había encendido la llama del misterio desde los primeros compases del ritual, se acercó lentamente al centro del salón. Sus ojos, reflejo de todos los secretos universales, destilaban la quietud de alguien que conoce el peso de cada paso hacia lo desconocido. Con voz suave pero llena de autoridad, comenzó a recitar antiguos versos en una lengua que parecía provenir de las entrañas del tiempo. Sus palabras se mezclaron con el retumbar calmado del cuenco tibetano y con el sutil murmullo del orbe moribundo, creando una armonía que envolvía cada ser en una comprensión ineludible. El desenlace no era el final, sino el umbral de un nuevo comienzo, el paso a una dimensión en la que la vida se renueva constantemente a través de la fusión de los opuestos. Todos comprendieron, en ese instante, la esencia del mensaje. El vínculo que une a cada ser no se quebranta ante la adversidad, sino que se fortalece con cada desafío superado, con cada misterio desvelado. La caverna, testigo silente de innumerables destinos, se convirtió en el escenario de un renacimiento espiritual. Las energías que habían circulado, vibrado y se habían condensado en el orbe se disgregaban ahora por todo el recinto, conectando a cada asistente en una red lumínica y oscura, a la vez, simbolizando la eterna danza de la existencia. La experiencia resultante se convirtió en el estandarte de su transformación, una prueba irrefutable de que la búsqueda de lo prohibido exige la valentía de abrazar tanto la luz como la sombra. Mientras las últimas chispas del orbe se dispersaban, una sensación de paz y rendición se adueñó de la asamblea. Las barreras entre el tiempo y el espacio dejaron de existir, y la dualidad del universo se reveló en su forma más pura, mostrando que el destino de cada ser era parte de un tapiz mayor, tejido con hilos de amor, dolor, sacrificio y esperanza. Carmen y Mauricio, con miradas que brillaban con la luz de la verdad descubierta, se percibieron como parte de una gran comunidad interconectada, donde cada experiencia personal contribuía a la narrativa universal. La sensación de haber encontrado el sentido profundo de sus vidas se fundió con un compromiso tácito, el de llevar consigo la antorcha del conocimiento prohibido, la llama que ilumina la senda en medio de la noche perpetua. El médium cerró sus ojos por un breve instante, como absorbiendo la esencia del momento, y luego, con voz serena, proclamó que la travesía había alcanzado un nuevo horizonte. Con cada palabra, invitó a todos a sellar el vínculo que ahora los unía, haciendo de ese instante un pacto eterno entre los buscadores y la vastedad del universo. Cada corazón se transformaba en un faro, una luz única que se uniría a la incesante sinfonía de almas dispuestas a enfrentar lo desconocido, a transitar sin miedo el delicado equilibrio entre la luz que todo lo revela y la sombra que todo lo oculta. En ese último compás, en el que el vacío parecía abrazar la eternidad, cada asistente sintió que su viaje no terminaba, sino que abría paso a nuevas aventuras, a nuevos descubrimientos que desbordarían las fronteras del entendimiento humano. La caverna se volvió, por unos instantes,
un microcosmos del universo entero, en el que la convergencia de las energías ancestrales y la luz emergente de la esperanza se esculpían en una imagen imborrable, la imagen de un futuro en el que la dualidad es la esencia del ser y la unión de la contradicción es el camino hacia una sabiduría suprema. Así, en el umbral del destino cumplido y del porvenir incierto, el grupo dio un paso definitivo hacia la culminación de su viaje. El eco del vínculo recién forjado, la vibración de las inscripciones renovadas y el susurro del orbe que se extinguía en un acorde final se amalgamaban en una sinfonía de transformación irrepetible. Consciente de que el conocimiento prohibido no es un punto final sino el inicio de un ciclo constante de búsqueda, cada uno se preparó para dejar huella en la historia de lo paranormal, llevando consigo el legado de la caverna, el orbe y la unión sagrada que les había sido revelada. El eco final y la llama del valiente hemos recorrido, paso a paso, un sendero plagado de enigmas, misterios y revelaciones que desafiaron los límites de nuestra comprensión. Ahora llegamos al cierre de esta travesía, en la que la noche misma se despoja de sus oscuros velos para ofrecer un instante de pura claridad, un eco final que resuena en el alma de quienes se atreven a enfrentar lo prohibido. Felicidades, valiente oyente, por haber permanecido hasta este último compás. Pocos son los que se atreven a transitar por caminos que entrelazan la luz y la sombra, descubriendo en cada giro la esencia de un conocimiento ancestral que no se revela a los insignificantes. Hoy, has sido testigo de cómo los lazos invisibles unen a quienes buscan el secreto del universo y de cómo cada experiencia se transforma en una chispa de eternidad. Desde el inicio de este relato, nos sumergimos en un universo donde cada murmullo, cada destello de luz y cada sombra danzante narraron una historia única. El eco del orbe moribundo, las inscripciones que volvieron a encenderse en las paredes y el sutil murmullo que emergió de lo más profundo de la caverna nos recordaron que, a veces, la verdad se esconde en los recovecos de lo invisible, esperando ser desvelada por almas con la valentía de preguntarse, ¿qué hay más allá? En este viaje, Carmen y Mauricio simbolizaron la dualidad que habita en todos nosotros, la inquietud de la mente y la sed de trascender las fronteras del mundo tangible, encontrando en cada latido la prueba de que lo prohibido puede iluminar los rincones más oscuros de nuestra existencia. Ahora, en este ocaso tan revelador, el ambiente se impregna de un silencio cargado de promesas. La caverna, que fue mutua confidente de los secretos más arcanos, se transforma en un santuario en el que cada piedra y cada eco narran historias de sacrificio, redención y unión. La experiencia vivida no es simplemente la culminación de un ritual, sino el nacimiento de una nueva convicción personal, la certeza de que la búsqueda del conocimiento no tiene final, sino que se renueva en cada amanecer. La dualidad entre la luz que todo lo revela y la sombra que lo esconde se funde en un acorde final, recordándonos que en la unión de estos dos polos se halla el verdadero camino hacia la sabiduría. Al llegar a este punto, deseo que te sientas profundamente honrado y transformado. Eres parte de una comunidad de almas intrépidas que se atreven a cuestionar la realidad, que no temen adentrarse en el abismo de lo desconocido y que entienden que la verdadera fortaleza reside en aceptar tanto la belleza como el terror que se esconden en nuestro interior. Con cada experiencia compartida, se teje un vínculo invisible que une a quienes se han atrevido a cruzar el umbral del miedo, y este lazo es el que hoy te convoca a formar parte de una hermandad selecta, la de los buscadores de lo paranormal y defensores del misterio. Quiero invitarte, querido oyente, a dejar en los comentarios una breve frase que resuma tu sentir al atravesar este viaje. Puede ser algo simple como, he abrazado la dualidad de la existencia, o la penumbra me enseñó el camino a la luz. Esta frase, tan concisa y poderosa como el latido de un corazón en armonía con el universo, es crucial para identificar a los verdaderos valientes que han hallado en este relato un espejo para su alma, para que juntos podamos crear una comunidad vibrante que se nutra del intercambio de vivencias, de dudas y de la pasión por explorar lo desconocido. Además, no olvides dejar un like en este video. Con cada pulsación, alimentas una llama que ilumina el camino de otros espíritus inquietos,
permitiéndoles descubrir que en la conjunción de la luz y la sombra se encuentra la llave para desentrañar los enigmas del cosmos. Imagínate que cada like es una semilla de esperanza que florece en medio de la oscuridad, que cada comentario es una chispa que enciende un fuego colectivo capaz de desafiar la monotonía del mundo cotidiano. Al compartir este video, no solo ayudas a que más almas intrépidas se unan a nuestra búsqueda, sino que también te conviertes en parte de un legado que trasciende el tiempo, un legado que rebasa fronteras y que se erige como faro en la inmensidad del universo. Piensa en este cierre, en este eco final, como la apertura de un portal hacia nuevos horizontes. No es un adiós definitivo, sino una invitación a continuar la travesía, a que cada experiencia vivida aquí sea la base sobre la cual construir futuros relatos, futuras aventuras en las que la pregunta, ¿qué hay más allá?, se transforme en un llamado constante a la exploración. Permítete sentir la gratitud por haber transitado por esta caverna de emociones, por haber desafiado los límites impuestos por el miedo, y por haber emergido del otro lado con la convicción de que la luz y la sombra pertenecen a una misma familia. Siéntete especial, porque has encontrado en este relato la chispa de una verdad que pocos se atreven a mirar. Tu compromiso en dejar tu marca en los comentarios y tu apoyo al canal no es casualidad, es el reflejo de un espíritu audaz que, al igual que nosotros, valora la belleza del misterio y la profundidad de lo paranormal. Tu participación es el pilar sobre el cual se levantarán nuevas historias, nuevos relatos que mantendrán viva la llama de la curiosidad en cada rincón del mundo. Por eso, te invito a compartir este video con todos aquellos amigos, familiares o almas errantes que sientan esa urgente necesidad de descubrir lo oculto. Que este mensaje viaje más allá de tus ojos, que cruce fronteras y que encienda en otros el deseo de explorar lo inexplicable. Suscríbete y forma parte activa de una comunidad comprometida con desvelar los secretos de la existencia, con la promesa de que, juntos, podemos transformar el miedo en conocimiento y la oscuridad en luz. Gracias por quedarte hasta aquí, por ser parte de este viaje místico y por demostrar que los verdaderos valientes no rehuyen ante la penumbra, sino que la abrazan, la estudian y encuentran en ella la semilla de un futuro mejor. Que el eco de este relato te acompañe y te inspire a seguir buscando, a seguir cuestionando y sobre todo, a no temer jamás la vastedad de lo desconocido. Que la luz y la sombra continúen danzando en tu interior y que siempre encuentres la fuerza para transformar cada experiencia en un escalón hacia la sabiduría suprema. Comparte tu frase, deja tu like y permite que juntos construyamos un camino de sabiduría prohibida que ilumine la noche más oscura.